Buenas noches a todos y bienvenidos a esta primera sesión en español sobre conversaciones sobre el racismo. El título esta noche es Si pueden los Estados Unidos ser una nación multilingüe y unida. Les quiero dejar saber que vamos a grabar la presentación esta noche. Una vez nos separemos en pequeñas salas, no habrá grabación, solo cuando estamos en la sala grande. Mi nombre es Carlos Flores y soy el director asociado del Ministerio Hispano de la Diócesis de Saint Petersburg. Entre los objetivos para la presentación de esta noche, queremos tener una conversación acerca de la unidad y la diversidad cultural en los Estados Unidos. Queremos continuar nuestro diálogo diocesano sobre el racismo, escuchando las opiniones de los demás para entendernos mejor los unos a los otros y así poder crecer en el amor cristiano y en la unidad con los demás. Les quiero dar un trasfondo histórico a estas conversaciones. Si van a la página web de la diócesis, bajo el listado de oficinas, pueden buscar Racial Harmony, armonía racial, y ahí va a encontrar las acciones que hemos tomado recientemente en nuestra diócesis, comenzando en el 2018 en septiembre, cuando tuvimos una sesión de escucha con Monseñor Parks, donde feligreses compartieron cómo el racismo ha impactado sus vidas. Luego en junio tuvimos una vigilia de oración por la paz, la sanación y el cambio con Monseñor Parks. Esto fue seguido por conversaciones virtuales cada mes sobre el tema del racismo. En julio el título fue ¿Por qué marchan? Respuestas a las preguntas que nos dividen y cómo podemos unirnos con el entendimiento y amor. Luego en octubre tocamos el tema del racismo como un asunto de respeto a la vida, seguido en noviembre por el tema del resultado de nuestra inacción, por qué necesitamos trabajar unidos por la justicia. En diciembre y enero tomamos un receso y en febrero regresamos con el tema de el mes de la herencia afroamericana y por qué es importante celebrarlo. Pero esta noche tenemos el honor de haber invitado al padre Rafael Capó y nos honra con su presencia. El padre Rafael Capó es el vicepresidente para Misión y Ministerio y decano de Teología de la Universidad St. Thomas en Miami. El padre Capó nació en la islita de Puerto Rico y es sacerdote de la Arquidiócesis de Miami. Él es también misionero de la misericordia y fue nombrado por el Papa Francisco como misionero de la misericordia y es líder de la pastoral hispana en los Estados Unidos, donde en el pasado también ejerció como director de la oficina e instituto pastoral de la pastoral hispana de los obispos del sureste, que conocemos como el CEPI. Cursó estudios en liderazgo educativo y biología y ha ejercido como maestro, como director de pastoral escolar, juvenil y vocacional, y también como director escolar. Durante sus estudios de teología en México y Roma, trabajó en la pastoral con niños de la calle y jóvenes migrantes. El padre Capó posee una licenciatura en teología sistemática y un doctorado en teología práctica y enseña a nivel de estudios graduados. El padre Capó participa en las principales organizaciones de la pastoral hispana de los Estados Unidos y es miembro del comité asesor del Council on Foreign Relations en Nueva York. Es también miembro del equipo nacional del quinto encuentro de la pastoral hispana, del equipo nacional para la Jornada Mundial de la Juventud y es también asesor de la Red Nacional de Pastoral Juvenil, que se conoce como la Red. Y está presente, muchos de ustedes lo conocen, está en las redes sociales con un énfasis en la pastoral con jóvenes y la salud de espíritu, alma y cuerpo. Y entonces ahora los voy a dejar con el Padre Capó que nos va a dirigir con la oración de apertura. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor, pidiendo que el Señor nos envíe la luz de su Espíritu para guiar nuestras conversaciones. Y vamos a hacerlo tomando una de las oraciones del Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre, creador de toda raza y etnicidad,
Ayúdanos a ver que una comunidad diversa nos hace profundizar en la fe, nos ayuda a conocerte más íntimamente y a reflexionar sobre la riqueza de la diversidad con que nos has creado. Enséñanos a ver que cultivar una relación justa y vital con las personas que son diferentes de nosotros nos complementa como seres humanos. No permitas que el temor de perder la propia seguridad nos haga temer a nuestro prójimo y a no estar dispuestos a sentarnos juntos a la misma mesa. Abre nuestro corazón para poner en práctica lo que creemos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Carlos, por la introducción, por la presentación, pero bueno, yo conozco muchas de estas caras de los quienes estamos aquí conectados en esta noche. Veo a Gustavo, veo a tantos líderes de la pastoral hispana y la pastoral juvenil en la diócesis, así que me siento en casa. Estoy hablando entre amigos. Así que espero que la reflexión y las ideas que voy a compartir con ustedes, pues, nos ayude un poco a estimular el diálogo, porque ese es el objetivo de esta serie de, precisamente, conversaciones sobre el racismo. Es la primera que tenemos en español y está puesta en el marco de que en la comunidad general de la diócesis, esta conversación tiene el tema de ¿podemos ser una nación multilingüe? Claro, esa pregunta para nosotros es como un poquito que no tiene casi sentido, ¿verdad? Porque sabemos que aquí estamos en español, pero sí va a tener unas consecuencias conectadas con el racismo que creo que es importante que tengamos esa conversación y hagamos conciencia entre nosotros como hermanos, hermanas hispanos. Vamos a poner el marco de referencia en el que estamos. Ustedes saben que en esta nación nuestra se han dado a lo largo de los meses pasados, en este año pasado, aún en el contexto de la pandemia, se han dado situaciones de tensión racial y de división muy fuerte. Podríamos mencionar las protestas raciales de la comunidad afroamericana. Podríamos mencionar, hay que decirlo así, los asesinatos de varios afroamericanos en abuso de la policía. Se han dado situaciones de tensión racial, incluso con las tensiones políticas que se dieron en torno a las elecciones. Se han dado fenómenos también recientemente de violencia contra la comunidad asiática. Podríamos hacer una lista muy, muy grande y quizás los anglos no mencionarían lo que voy a mencionar ahora, la situación en la frontera con tantos niños, tantos hermanos, hermanas inmigrantes que están detenidos en situaciones precarias y que el anglo está viendo el tema desde el contexto de la reforma migratoria, de la cuestión legal, de la cuestión de defender nuestras fronteras, pero nosotros como hispanos estamos viendo ese tema también como hermanos, hermanas que vienen de América Latina, que vienen la mayoría de México, de Centroamérica, y que están siendo ciertamente discriminados y tratados a veces con falta de caridad y con falta de humanidad. Nosotros vemos el tema como ese tema también cae en toda esta lista de situaciones que hemos estado viviendo como nación. En todo este contexto, podemos decir que la Iglesia no ha estado callada. La Iglesia ha tratado de alzar su voz. Y tenemos varias instancias en las que el Papa Francisco, los obispos de Estados Unidos han alzado su voz
el Papa Francisco con su carta Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, que es sumamente importante y sería tema para una reunión nada más para hablar de eso, o una serie de conversaciones sobre esa carta del Papa Francisco. Pero también tenemos la carta de los obispos de Estados Unidos, que fue publicada en el 2018, la carta titulada en inglés Open Wide Our Hearts, abramos nuestros corazones, la llamada al amor, una carta pastoral sobre el racismo. Y esos documentos de nuestros obispos nos dan luz para nosotros enfrentar estas conversaciones. Sin embargo, yo iría al corazón de quien puede iluminar nuestra conversación y que va a disipar cualquier oscuridad. Los temas de la lengua, de la raza, los temas de la diversidad cultural, los temas de toda esta situación de tensión racial en nuestro país, corre el riesgo de que lo discutamos desde la política. Y no diría que no es solamente el anglo el que enfrenta a veces estos temas desde los colores políticos, o si son demócratas o republicanos, o si son de una tendencia liberal o conservadora. No solamente es el anglo, también se dan estas tensiones en nuestra comunidad hispana. Y a veces en nuestra comunidad hispana no hemos sido lo suficientemente listos para poder nosotros avanzar una agenda evangélica, una agenda evangelizadora que ayude a nuestros hermanos de nuestra iglesia en general, no solamente hispanos, sino estoy hablando en general, nuestros hermanos anglos, que entiendan estos temas desde el corazón, desde la fe. Aquí no venimos a hablar de política, venimos a hablar desde los valores del evangelio. Y la situación de división racial, cultural, de diversidad, la división de idiomas en un solo país, es curioso que en los Estados Unidos no tenemos nosotros un idioma oficial legalmente. No existe una legislación federal que dictamine que tenemos un solo idioma federal para el gobierno. La diversidad ha estado desde el inicio en esta nación, que es una nación de inmigrantes. Y el lema de los Estados Unidos, que aparece en muchos edificios de gobierno, en nuestra moneda, tenemos dos lemas que se repiten mucho. Uno es In God We Trust, confiamos en Dios. Pero el otro lema es E pluribus unum, E pluribus unum. Y ese lema, que es un lema en latín, que aparece en los escritos de la antigua Grecia y de Roma, también lo menciona San Agustín. ¿Y qué significa? De muchos se ha formado una sola cosa. De muchos se ha formado uno. Pero no significa que de muchas razas, de muchas lenguas, se ha unificado todo en una sola cosa. No, porque mantenemos la diversidad, mantenemos la originalidad de cada uno en esta nación inmigrante. Lo que significa que somos uno es que somos una sola república, un solo país, con un solo gobierno, con un sistema de unidad para todos, viniendo de muchas razas, de muchos pueblos, de muchas lenguas, de muchas culturas. Y hoy está en discusión nuevamente la situación de la lengua, y muchas personas están queriendo llevar a la discusión pública el tema de que se imponga un solo idioma para el gobierno, para las escuelas en los Estados Unidos.
Y es necesario nosotros como católicos, nosotros como cristianos, darnos cuenta de que la diversidad de lenguas, la diversidad cultural, es una riqueza que es don de Dios para nuestro país. Estas tensiones no son nuevas y estas tensiones han estado presentes en la comunidad cristiana desde el principio. Si nos creemos que estas peleas que se dan entre nosotros y estas tensiones raciales, de lenguas, de culturas, pensamos que es algo nuevo, estamos equivocados. Los primeros cristianos pasaron por esta situación de una manera fortísima y hubo situaciones de enfrentamiento, hubo situaciones de racismo, hubo situaciones de conflicto entre los primeros cristianos, pero la proclamación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en la iglesia ha sido crear unidad en la diversidad. Hubo peleas incluso por idioma. Los judíos, los primeros cristianos que venían de la comunidad judía, querían imponerle a los paganos, a los griegos, que siguieran la lengua litúrgica que ellos seguían en el templo, en la sinagoga, el hebreo. Y querían imponerle a los griegos las costumbres judías, la circuncisión y otras cosas. Gracias a Dios hoy no tenemos esas discusiones, pero tenemos otras, ¿verdad? Gustavo se ríe. No tenemos esas discusiones, pero esas divisiones estaban en los primeros cristianos y eran situaciones culturales que querían imponer su cultura en los demás. Los paganos, en cambio, venían de trasfondo de muchas lenguas distintas y también ellos defendían que tenían el derecho de ser cristianos, de vivir, de ser bautizados y de vivir parte de la comunidad cristiana. El hecho de Pentecostés nos da luz para entender y poder nosotros dar luz a nuestro contexto de hoy en día. Y quiero compartir con ustedes el texto de los Hechos de los Apóstoles en el que leemos el relato de Pentecostés. Es un poco largo, pero es importante que lo compartamos. Y les pido que lo escuchemos esta lectura del evento de Pentecostés, tratando de pensar cómo ese evento de gracia en el nacimiento de la iglesia nos da luz para entender la iglesia hoy. Cómo ese nacer de la iglesia nos ilumina a cómo tiene que ser la iglesia hoy. Vamos a escuchar con el corazón abierto. Dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto
y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay extranjeros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias. Hay cretenses y hay árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían, se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, y leo solo unas cuantas líneas porque el discurso de Pedro es extenso. Dice Pedro, poniéndose en pie: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret, hizo que realizara entre ustedes milagros. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Pero Dios lo libró y lo resucitó. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice Pedro, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Y los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Este texto de Pentecostés tiene una riqueza y una fuerza para nosotros, para descubrir que el nosotros hablar de la diversidad cultural, de la pluralidad de lenguas en nuestra comunidad, en nuestro país, no es razón de división, no es una razón que deba ser fuente de conflicto, sino que es más bien un don del Espíritu Santo para nosotros. En el hecho de Pentecostés se dan cuenta de que en Jerusalén había gente de todas partes del mundo. Había gente de Asia, de Arabia, de África, de Roma, de la capital del imperio. Había gente de todo el imperio romano. Era una ciudad multicultural, una ciudad de una diversidad increíble. Nos creemos que la diversidad es algo nuevo. No, ya existía esa diversidad en tiempos de Jesús. Y esa diversidad, en el hecho de Pentecostés, vemos que no es fuente de división, sino que es fuente de gracia. El Espíritu Santo no los unifica en una sola lengua, no. El Espíritu Santo hace que cada uno se abra a la diversidad de las lenguas. El Espíritu Santo no los hizo que cada uno perdiera su lengua y hablaran un solo idioma. El Espíritu Santo hizo que todos fueran capaces de entender al otro, que fueran capaces de comprender al otro, que hubiese unidad en que todos se comprendían. Ese es el misterio de Pentecostés. No la unidad en una sola lengua, sino la unidad en entender al otro, en comprender al otro, en sentirse uno con el otro, aún en la diversidad. Y ese evento de Pentecostés tiene que ser para nosotros, entonces, inspiración. Pedro, como el apóstol escogido por Jesús como primer papa, se pone en pie y les anuncia el querigma. Jesús ha muerto y ha resucitado y tenemos que bautizarnos en su nombre
Y ahí encontramos el perdón. Y este regalo de Dios es para ustedes y para todos. Para ustedes que hablan su lengua y para los que hablan otras lenguas. Para ustedes de una cultura y para los de todas las culturas. Y es el mensaje del Señor resucitado. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No dice Jesús y la iglesia, vayan por todo el mundo e impongan a todos una misma cultura y una misma lengua, sino vayan y en cada lengua, en cada cultura, proclamen el evangelio. Si nosotros tenemos en cuenta esa riqueza de Pentecostés, nos damos cuenta que el Espíritu Santo quiere de nosotros la unidad en la diversidad, no la unificación, no la asimilación, no el que todos seamos iguales, sino el que veamos la diversidad, la pluralidad, el que tengamos distintas lenguas como una riqueza. Sin embargo, no quiero dejar esto nada más en una reflexión teológica y quiero dejarles unas ideas, unas pinceladitas de cosas prácticas que nos pueden ayudar a nosotros para fomentar la conversación, fomentar la unidad y nosotros como comunidad hispana poder ser nosotros también artífices de unidad en la diversidad. Y voy a dar cinco puntos importantes. Son básicos, no estoy descubriendo la luz eléctrica. Ustedes lo han vivido, pero es necesario que los refresquemos. Primer punto. Tenemos que descubrir que el encuentro personal con Jesucristo nos tiene que hacer descubrir que Cristo está presente en las otras culturas, en las personas de lenguas distintas a nosotros. El encuentro con Jesús nos tiene que llevar a descubrir a Jesús presente en otras culturas, porque Jesús y su evangelio se inculturizan, se encarnan en otras culturas también. Así como está en mi cultura, está también presente Jesús en las otras culturas. Eso es básico, número uno. Y por lo tanto, el otro es mi hermano y mi hermana, porque Jesús está allí presente. Número dos, el camino del cristiano, nuestro camino, también nos lleva a la conversión. Sabemos eso, ¿verdad? Del discipulado misionero. Pero esa conversión personal conlleva también que nosotros vivamos un proceso de conversión en este diálogo intercultural, en este diálogo con las diversas culturas en nuestra comunidad. Y nos tiene que llevar a una conversión personal de nosotros descubrir que nosotros tenemos que obligarnos a fomentar la unidad, aun cuando la diversidad es importante. Y esto lo digo a mis hermanos hispanos, esto no se lo dije ayer a los anglos, pero lo digo hoy a nosotros, a nuestros hermanos. Nosotros tenemos en nuestra comunidad y en nuestro país que contribuir a crear puentes y por lo tanto fomentar que nuestros hijos y nuestras comunidades aprendan buen inglés, que vayan a la universidad, que tengan buenos estudios. No nos podemos quedar encerrados en un gueto hispano. Tenemos que salir también de nuestra comunidad hispana y aceptar también el reto de aprender la lengua del otro, porque es parte también de la convivencia social. No podemos encerrarnos en un gueto, sino que tenemos que también aceptar que la conversión nos lleva a salir de nuestra zona de confort. Número 3, la conversión personal no basta. El punto 3 es que también, como el Papa Francisco nos repite, tenemos que trabajar por una conversión pastoral, una conversión en nuestra comunidad, una conversión en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestros grupos. Y nuestros grupos, nuestras parroquias, nuestra pastoral hispana, no se puede quedar encerrada en sí mismo
pensando que sí, estamos apoyando a mi hermano hispano, a mi hermana hispana, tenemos que crear puentes con la comunidad general y saber nosotros colaborar con el hermano anglo, colaborar con el hermano asiático, con la comunidad vietnamita, con la comunidad haitiana y crear puentes. No pretender de que los demás nos entiendan a nosotros nada más, sino que nosotros tenemos también que entender al otro y crear esos puentes para la unidad con los demás. Número 4, tenemos nosotros que lanzar las redes de una manera generosa, lanzar las redes aún más grandes para entender la pastoral, entender los ministerios, entender los programas, entender nuestra parroquia, entender nuestras estructuras, entender nuestras comunidades, desde la diversidad, desde la unidad, en la integración eclesial, no en la asimilación de que todos seamos lo mismo. Es importante reconocer la particularidad de cada uno, pero nuestros programas tienen que apoyar nuestra cultura a la vez que crean puentes con los demás. Y tenemos nosotros que lanzar las redes, no esperar que los otros sean los que vienen a nosotros. Tomemos nosotros la iniciativa. Como dice el Papa Francisco, vamos a primerear. Dejar que esa gracia que el Señor nos ha dado de entender la unidad en la diversidad nos lleve a nosotros a dar el primer paso de acercamiento a la comunidad anglo, de acercamiento a las otras comunidades. No esperemos que nos inviten a la mesa, vamos a invitarlos también a nuestra mesa, a nuestras actividades, a nuestros encuentros, a nuestros procesos y abrirnos nosotros lanzando las redes. Y número 5, el que nosotros empoderemos y le demos la capacidad de liderazgo a hermanos y hermanas, especialmente jóvenes, especialmente de nuestras pastorales con los jóvenes, especialmente la pastoral juvenil, para que tomen papeles de liderazgo en nuestra comunidad general, no solamente dentro de la comunidad hispana, sino que ellos que son bridge builders, los que construyen puentes, esos jóvenes que nos ayuden a crear puentes y que estén presentes en las instituciones, en las posiciones de liderazgo de nuestra comunidad, en el consejo pastoral parroquial, en el consejo financiero de la parroquia, que estén en las directivas, en los secretariados, en los comités de nuestras instituciones y grupos parroquiales. Que ellos, nuestros jóvenes hispanos, que pueden crear puentes, estén allí presentes como líderes en este momento de la iglesia. Son 5 pinceladitas que nos pueden ayudar. Y por último, repetir, el diálogo es sumamente importante. El objetivo es la unidad, la integración eclesial, no la asimilación en una sola manera de ser iglesia, pero respetando la diversidad, fomentar la unidad. Unidad en la diversidad. Integración eclesial en las distintas maneras de ser iglesia. En un solo país que ha acogido a tantas personas de tantas lenguas y tantas culturas. Esa es mi reflexión para ustedes y espero haberles dado ideas para ahora, para nuestras conversaciones ahora en los grupos que vamos a tener ahora. Muchas gracias, Padre Capó. Definitivamente, en este poquito tiempo nos ha dado mucho para reflexionar, para pensar y para actuar. Muy agradecido por su presentación. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las expectativas del diálogo en los pequeños grupos. Primero que nada, recordemos que estamos aquí para entendernos unos a otros y no para tratar de convencer o persuadir a las demás personas con que estemos dialogando. Recordando que cada persona es sagrada donde habita el Espíritu de Dios y estamos tratando de crear entendimiento entre nosotros mismos. Es importante decir la verdad siempre respetando a los demás.
También comprometernos a honrar las diferencias entre todos nosotros, ya que esas diferencias aumentan la riqueza de la misma vida comunitaria. Es importante que hablemos por nosotros mismos, hablando del yo, y que no estamos aquí representando a ningún grupo o no le estamos pidiendo a nadie que representen, defiendan o expliquen algo a nombre de algún grupo o otra persona. También es importante que todos puedan hablar, no queremos que nadie controle todo el tiempo que tenemos para hablar en las pequeñas salas, que van a ser alrededor de 15 a 20 minutos. Si no quieres decir nada, puedes ceder tu turno a otra persona, no te sientas obligado si no quieres. Es importante escuchar a las demás personas con paciencia, aun cuando es difícil escuchar sus opiniones. Es importante mantener la confidencialidad de lo que escuches esta noche. No vamos a salir de aquí a divulgar puntos de vista o información de tal o cual persona después que hayan compartido sus ideas. Escucha tu voz interior y presta atención a cómo reaccionas a los demás mientras estás en este diálogo. Y no te vayas pensando que nada es imposible, porque piensa que estamos dejando semillas sembradas que darán frutos. Estamos aquí en la presencia de Dios y el Espíritu Santo nos acompaña. Cree que es posible y que esas semillas darán frutos. Entonces, termino con una cita bíblica del apóstol San Pablo, donde dice: arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Entonces, ahora nos vamos a separar en salas pequeñas. Hay unas preguntas que están viendo en la pantalla, donde esto les puede ayudar en el diálogo. Pensar en qué les llamó la atención sobre la presentación del Padre Capó. ¿Hubo algo que te conmovió o algo que te desafió de alguna forma? Y la segunda pregunta es sobre cómo podemos hacer para superar los desafíos de unidad que presenta hoy una sociedad multilingüe, basado en lo que habló el Padre Capó sobre la iglesia primitiva. Vamos a tener 20 minutos para el diálogo. Pedimos, cuando se dividan en las salas pequeñas, que se presenten, a menos que se conozcan todos, nombre, parroquia, grupo, y entonces comiencen la conversación y 20 minutos regresamos a la sala grande. Muchas gracias. Ya estamos todos. Ya estamos todos. Bueno, qué gusto que estamos todos de nuevo. Yo espero que hayan tenido una buena conversación en su sala. La de nosotros estuvo muy buena y tenemos una nueva idea para implementar, basado en uno de los 5 puntos que compartió el Padre Capó con nosotros. Entonces, Vivi, vamos a terminar ahora con la oración de clausura. ¿Están viendo? Sí, Okay. gracias. Uh-huh. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, que por medio de tu Espíritu Santo creaste la unidad en medio de la diversidad, reconocemos que la diversidad humana es expresión de tu amor inmenso por tu creación. Confesamos que nuestra humanidad quebrantada nos hace convertir la diversidad en enajenación, injusticia, opresión y aflicción. Danos el valor de reconocer y celebrar las diferencias como un gran don que le has concedido a la familia humana. Concédenos ser arquitectos de la comprensión, del respeto y del amor. Te lo pedimos por el cimiento de nuestra unidad, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y quiero entonces tomar esta oportunidad, primero que nada, para darle las gracias al Padre Capó por acompañarnos esta noche.
Creo que hemos aprendido. Es poquito el tiempo, pero mucha información que espero que la llevemos con nosotros y que cuando nos volvamos a ver podamos seguir compartiendo. Esto es una conversación que no termina aquí. Ustedes han participado en la primera conversación en español sobre el racismo. Yo les di un trasfondo histórico donde pueden ver que hemos estado envueltos en estos diálogos desde, vamos a decir, desde el verano pasado y vamos a continuar. Entonces, ustedes pueden ser gente puente para cuando hayan otros eventos, inviten a otros y que no tengan miedo a participar en los eventos en inglés, porque mientras más lo hacemos, más aprendemos el idioma. Y de eso específicamente en mi sala se habló. So, tenemos en mente un proyecto, pero no hay tiempo ahora para compartir. Entonces, Vivi, si pones la próxima diapositiva, les doy las gracias por participar esta noche. Y entonces Winston va a poner en el chat dos enlaces. El primer enlace es una encuesta que pueden llenar donde van a aprender sobre eventos futuros del Comité de Justicia Racial. Este comité está compuesto de varios miembros de aquí de la oficina del Centro Pastoral y personas laicas de algunas parroquias que formamos parte de este Comité de Justicia Racial. Entonces, el primer enlace es para llenar o completar una encuesta y el segundo es porque tenemos un evento que va a ser en inglés, es el martes 27 de abril de 7 a 9 de la noche y se pueden inscribir para participar. Es una simulación que se llama The Racial Wealth Gap, que es en colaboración con la organización The Bread for the World, que es una organización que trabaja con la cuestión del hambre y la necesidad ¿no? Y es importante que participemos en eso si les es posible. Van a ver más información, vamos a enviar más información a medida que nos acercamos, pero queremos asegurarnos de que tienen acceso a la encuesta y al evento del 27 de abril. Y con eso, pues les doy las gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Padre Rafael, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga y seguimos adelante con Dios por delante.